El texto extraído de las ciencias naturales en la escuela primaria presenta tres aspectos importantes. Por un lado, el concepto de ciencia y ese concepto asociado especialmente a las ciencias naturales, que es el área que no ocupa. En segundo lugar, la importancia que tiene el trabajo del científico como inspirador de los documentos que a nivel acuerdo no van a servir para orientar la tarea del docente. En tercer lugar, ¿por qué y para qué se enseña ciencias naturales? Donde entra a jugar el tipo de información del docente, por lo que a él le cuesta adaptarse a las nuevas exigencias, demandas y necesidades de los niños de hoy. Los lineamientos curriculares son el resultado de una serie de acuerdos entre quienes tienen a su cargo la elaboración y los aportes que le dan los científicos. Como investigadores, ellos siempre van a conceptualizar los contenidos que van a incluir. ¿Qué quiere decir? Que para sugerir o incluir determinados contenidos curriculares tienen en cuenta aspectos históricos, o sea, el momento en que se va a enseñar y el momento epistemológico, que son de la misma ciencia histórica, con las características de la misma época. Y de acuerdo al lugar también, sus propias características, sus propias teorías acerca de la ciencia y de la que se trate. Los estudios y los investigadores son los que le dan las bases, los fundamentos de los contenidos que van a incluir en la escuela. Y dentro de ese fundamento está la interpretación de lo que toda ciencia es una visión de la realidad, que después los van a volcar en las respectivas teorías que enuncian sobre el objeto de estudio. Este trabajo de los investigadores van a orientar la elaboración de los lineamientos curriculares que sirven de base al docente para sus prácticas. En esas prácticas se sugieren, por un lado, la utilización de métodos científicos que le van a permitir a los niños no solo experimentar, sino también observar, reflexionar, registrar, formularse nuevos planteos para su comprensión del tema de estudio. Acá también entra en la práctica docente un aspecto muy importante. El documento o el texto señala por un lado una práctica tradicional y una práctica más activa, más actual. En lo tradicional hay una preocupación por el almacenamiento de la información, por el acúmulo de datos, hechos y tal vez una verdadera comprensión de lo que se está estudiando. O sea, tiene un carácter repetitivo y memorístico que se asocia generalmente con el tipo de información que recibió el docente. Por eso en este momento su rol al enseñar ciencias, lo más importante, que repiense y reflexione qué es lo que tiene que cambiar en esa enseñanza, adaptada a la necesidad de su grupo, teniendo en cuenta que la enseñanza no tiene que ser tan repetitiva ni tan memorística, sino que tiene que permitir a una verdadera comprensión de la realidad que se está estudiando. ¿Qué implica? Esto lleva a los entes a reflexionar y repensar y revisar sus prácticas, para que todos los errores de su propia formación, que no es culpa del docente mismo, sino que el mismo sistema que le ha dado. Hay escuelas que hoy en día, por ejemplo, le exigen al docente que se acomode a esa nueva realidad y que el docente no sea tan estructurado ni tan arcaico como su formación. En síntesis,
Lo que deja este apunte es la importancia de la ciencia, específicamente en las ciencias naturales, y en la cual es la labor del docente. Una nueva mirada, una perspectiva de las ciencias naturales tiene que replantearse cómo está enseñando, no solo para mejorar, sino para dejar de lado los desaciertos o errores.